Hola a todos y a todos, bienvenidos a Soy Más que Mamá, el podcast de Fundación Soy Más, donde compartiremos historias de mujeres que transforman su vida a través de la educación, la autoestima y el trabajo. Hoy queremos hablar de ese momento en que la vida cambia, cuando te dicen quedaste y sabes que se abre una puerta hacia el futuro. El primer trabajo formal no solo entrega independencia económica, también dignidad, confianza y sentido de propósito. Hola, ¿cómo están? Estamos en el segundo capítulo. Hoy día, la primera puerta cuando un trabajo cambia tu historia. Hoy día vamos a hablar de la empleabilidad formal de tu primer trabajo, cuando te dicen quedaste. Ese minuto tan importante, yo creo, para todos los que estamos buscando trabajo y queremos insertarnos laboralmente. Hoy día tenemos dos increíbles invitadas. Estamos con Constanza, egresada de Soy Más, que hoy día trabaja en Sodexo como jefe de bodega, y Paulina, que trabaja en selección y de recursos humanos de Parque del Recuerdo y desarrollo de personas. Ese título me encanta. Sí. Encuentro desarrollar a las personas, yo creo que es de lo más importante que tenemos, y sobre todo en Soy Más, que creemos que impulsamos el talento femenino. Así que eso nos tiene muy contentos. Quiero pedirle a cada una que se presente brevemente para que sepamos con quién estamos conversando y de ahí entramos en la conversación. Hola, yo soy Constanza, estudié en el 2024 en la fundación, egresé en el 2024, tengo un hijo y trabajo en Sodexo como jefa de bodega. Yo soy Paulina Moreno, soy psicóloga, ya con hartos años de experiencia, cerca de 28 años de experiencia laboral, siempre en empresas, y también soy mamá de una hija que ya tiene 21, así que estoy en otra etapa. Ya, yo también voy a decir al tiro, también soy mamá de 6 hijos y el más chico tiene 16, así que también vamos de a poco saliendo, ya encuentro yo, de la maternidad. Oye, ya, primero quiero llevarte, Connie, a que te conectes como con tu infancia o con tu trabajo, como yo sé que trabajabas con tu papá en la feria. ¿Cómo era toda esa historia? Sé que tus papás se separaron, tuviste que trabajar desde chica, fuiste responsable. Cuéntanos un poco cuál era tu realidad en ese minuto. Bueno, yo soy soy la hermana mayor de 4 hermanos. Yo creo que por ahí parte un poco quizá una madurez muy pronta. Tuve que hacerme cargo de cuidar a mis hermanos porque mi mamá trabajaba. Mis papás se separaron cuando yo tenía como 5 o 6 años. Y de ahí mi mamá tuvo otro matrimonio en donde tuvo 2 hijos más. Entonces ya con 4 hijos igual era súper difícil dejar de trabajar, mantener una casa obviamente y todo. Entonces como que yo era la mayor, la tenía que ayudar a cuidar a mi hermana y todo. Obviamente como a todas nos cuesta un poco más, yo salí a trabajar con mi papá a la feria, a la valledora, donde fuera que íbamos, para igual ayudarla con mis gastos, quizás a comprarme una zapatilla, un pantalón, o de repente sacar a mi hermano, cosas muy pequeñas que quizás para ella igual eran un poco de ayuda en lo monetario. O sea, tú de alguna manera te sentías responsable de igual pagar tus gastos, o trabajar, claro, o aportar. O sea, no sé, uno de adolescente, por ejemplo, que no sé, querés comprarte que un labial, que una polera más bonita o algo así como puntual, que yo también sentía como decía, pucha, ¿cómo le voy a pedir a mi mamá eso tan caro? Entonces trabajaba un poco, nos ayudábamos, ella me ponía la mitad, yo ponía la otra y así. Entonces yo creo que esa madurez pronta o de trabajar quizá un poco más pequeña, no sé, me impulsó quizá a siempre estar como en constante trabajo, con un poco más de responsabilidad. Entonces como que no me costó tanto partir como lo laboral. Yo creo que solamente por eso, por intentar a buscar como el apoyo, la ayuda hacia la casa, mi mamá y todo. Como mujer obviamente uno nace con eso, yo creo que es como instintivo de uno de mujer. Así que yo siendo como la mayor, igual quería dar como quizá un buen ejemplo a mis hermanas que fueran responsables, porque son 2 mujeres y un niño. Entonces como que ellas tomaran un buen ejemplo de uno que es como la mayor, po. Oye, ¿y cómo así?
ibas al colegio, después trabajabas y trabajabas los fines de semana, o sea, ¿cómo te las arreglabas y al final para compatibilizar todo? Porque además eres súper buena estudiante. Sí. Súper buenas notas. O sea, mi papá, por ejemplo, él siempre me llevó o me buscaba como negocios puntuales. Por ejemplo, no sé, ya íbamos donde un caballero y nos vendía un lote de pantalones. Y yo decía, ya, a ver, no sé, me cuestan 3 lucas, lo voy a vender a 5 lucas y iba sábado y domingo a la feria hasta que los terminara de vender. O después, por ejemplo, me compraba cobertores o vestidos, lo que fuera que estuviera como de temporada, como que él me invertía y yo tenía como la responsabilidad de ir a venderlo. Él siempre vendió como útiles de aseo, abarrote, esas cosas en las ferias. Entonces primero yo iba como estudiaba en la semana, solo los fines de semana con él, sábado y domingo. Y ya después cuando terminé el colegio, ahí mi papá igual tenía como unos, ¿cómo se dice? Como locales en Los Valledor y todo. Y ahí yo ya así como que formalmente me fui a trabajar directamente con él. Trabajaba de lunes a sábado con él en un local. Me hice cargo de un negocio, lo abastecía, le hacía el inventario, lo atendía, todo yo como responsable del local. O sea, en el fondo trabajaste desde muy chica y apoyabas a tu papá invertía y Sí. tú de alguna manera lograbas ir generando ingresos. Claro, o sea, éramos como socios, por decirlo así. Obviamente, socio yo no ponía ni un peso, pero le trabajaba. Po. Ya, pero súper responsable. Igual me pagaba, obviamente, y todo. Entonces yo, en realidad, lo hacía como por aprender. Mi papá igual siempre fue como súper inteligente, súper, no sé, para los negocios, súper todo así como vivito. Entonces yo quería todo aprenderlo. Yeah. Y igual él me daba la posibilidad, entonces como que yo aprovechaba y decía así como, no, o sea, enséñame el Excel, cómo puedo ocupar esto, siempre como busquilla o cómo sacar los porcentajes, a cuánto vamos a vender esto, la ganancia que vamos a hacer con esto, entonces como que siempre... Súper socia, tu papá. Siempre lo andaba ahí como piconeando para que me enseñara, po. Ya, mira qué bien. Oye, ya, Paulina, tú desde Recursos Humanos, siempre nosotros de alguna manera tenemos la barrera de que las chicas no tienen estudios universitarios y eso siempre es como una traba de alguna manera, pero también uno las empodera de que ellas tienen más experiencia laboral que quizás que nadie porque han trabajado desde chicas, tienen que ver sus presupuestos, tienen que, no sé, pues, lograr generar, pagar las cuentas, todo con ingresos muy chicos, entonces también tienen otras habilidades. Entonces tú desde la selección, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo apoyar? O cuando ves una candidata que tiene potencial, ¿en qué te fijas? ¿Cómo? Sí. Mira, escuchando en realidad a Constanza es como, wow. ¿Cómo me sacó el sombrero de decir, dijiste cosas tan lindas como y profundas como tenía que darle el ejemplo a mis hermanos? Y desde ahí, claro, no importa la edad. Yo creo que no importa la edad, importa mucho cuando llega un currículum de alguien sin experiencia laboral formal. Dice, ok, pero tiene ganas. Por algo mandó el currículum. Entonces, para nosotros desde el primer contacto, desde que hacemos el llamado telefónico, decimos, a ver, ¿cómo es la voz? ¿Qué dijo? La voz decía que estaba contento, que estaba motivado, o que estaba, qué lata que me llamaron. Para nosotros es importante esa primera reacción. Y después las entrevistas es, ok, no hay experiencia formal, pero ¿qué hiciste? Todo que esto hiciste habla de planificación, habla de organización, habla de temas matemáticos, de liderazgo, habla de un montón de competencias que claro, que a algunos se los entrega en la universidad y que pueden salir de la universidad sin esas competencias muy desarrolladas y que probablemente otras personas lo han aprendido en estos trabajos informales. Teniendo motivación, teniendo ganas, cuando llega una candidata o un candidato que dice, investigué sobre la empresa, sé a qué se dedica, me gustaría saber más del cargo, y uno ve ese interés, eso es muy importante para dar esa primera oportunidad. Quizás a la jefatura les cuesta un poquitito más decir, parto con alguien joven, pucha, que tiene hijos, no sé, que no me vaya a dejar votado. Yo creo que el mayor temor de las jefaturas hoy día es que me van a dejar votado, se van a ir. Claro. Pero cuando hay una historia de trabajo y de compromiso, y tener un hijo es un tremendo compromiso, porque tienes que mantenerlo, tienes que darle el ejemplo, tienes que estar ahí. O sea, ¿quién más necesita hacer bien su pega que una mamá? Y equilibrando estos mundos, además, el mundo de los niños que se pueden enfermar,
que puede que un día no tenga quien lo cuide, o que está el acto en el jardín o en el colegio. Y todas esas cosas también son cosas que conversamos con la jefatura. No hay que tener miedo, tiene que estar disponible, hay que ser un poquitito más flexible, sí. Ser mamá siempre es un desafío y trabajar formalmente, pero para nosotros creo que la motivación, el interés, el verlas que tienen ganas de aprender es muy importante, es lo más relevante. Claro. Yo ahora estamos como trabajando con las alumnas porque Soy Más dura un año la intervención y ahora estamos ya modo prácticas laborales, currículum. Y claro, de repente yo leo los currículum y no refleja para nada que han trabajado desde los 9 años en este caso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo también visualizarlo en ese currículum? Trabajo, apoyé a mi papá, trabajé sábado y domingo, porque al final también uno está buscando a alguien que sea responsable, que tenga ganas. Y realmente los currículum no lo dicen y no lo muestran. Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo. Incluso las alumnas ahora están con un taller con Miguel y la Cookie, que son nuestros grandes asesores topísimos de programación, y las están todas desafiando para que se los metan a ChatGPT. Dile qué habilidades tiene. Y tanto que me llegó una niña que estaba buscando trabajo de Soy Más, y le dije, oye, revisa tu currículum. Yo creo que tú eres mucho más que lo que tú me mandaste. Me dijo, sí, tienes razón, lo voy a volver a revisar. Porque al final están compitiendo con mucha gente. Yo les explico a la alumna, todos se sobrevenden en el currículum. Entonces, si tú eres muy humilde, no te van a seleccionar, ni siquiera vas a tener la oportunidad de que te entrevisten. Y además ahora la inteligencia artificial también está en las plataformas laborales, por lo tanto hace toda la preselección de acuerdo a lo que está estandarizado, lo que pide el aviso. Entonces, claro, si el currículum es muy simple, no lo va a preseleccionar. Por eso es tan importante poner estas habilidades que tengo. Yo tengo capacidad de planificación, he liderado equipos, he creado presupuestos. Y son pequeñas cosas que se pueden agregar que van más allá de en qué empresa trabajé. Claro. Yo personalmente ayudé a mi tía, que también es egresada de ingeniería comercial, con todo lo que me enseñó la fundación, a cambiar su currículum. Porque ella llevaba un año buscando trabajo y no encontraba trabajo y postulaba. Y yo, no sé, trabajé en Sodexo, me cambiaron de clínica. O sea, trabajo en Sodexo, me cambiaron de clínica. Y yo le digo, vale, pero ¿por qué no postuláis acá? O sea, igual como que siempre están buscando gente. Yo siempre veo que están buscando administrativa. No sé, yo obviamente trabajo en la parte de bodega porque era como lo que más me manejaba en factura, en esas cosas. Pero quizás tú que soy ingeniera comercial recibida, titulada, todo, quizás podís postular a otro cargo. Y me decía, pero es que no sé, yo postulo por CompuTrabajo, por esto otro, y nunca me llaman. Y ahí empezamos a cambiar el currículum, a ver qué cosas, y siempre me voy a acordar que el profe nos decía eso. El profe Fernando. Sí, Fernando. Él siempre nos decía, pero pongan que, no sé, lo que dice Paulina, que son buenas planificadoras, yo veo que tú tenías esto. Y le decía, no sé, a una compañera, no sé, que era buena haciendo algo. Y así yo creo que mi currículum igual cambió, quizás también sin tener tanta experiencia laboral, en la primera postulación a un trabajo quedé seleccionada, entonces igual como que... Y ahora ella, gracias a Dios, encontró un trabajo, está trabajando. Resulta. Sí, resultó. Y estaba súper contenta porque le había costado N buscando trabajo. Y así que encontró. Y es verdad, pues. Hay que cambiar un poco el currículum. Sí, pues ya hay que adaptarlo, me imagino, también a lo que están buscando. Exacto. Poner como las habilidades según esa búsqueda. ¿Y ustedes buscan con inteligencia artificial? Nosotros, claro, las primeras formas de búsqueda están ya casi todas con inteligencia artificial. Tú la puedes activar o no activarla, digamos. Y nosotros estamos ahí todavía probando. Pero finalmente los estudios formales es algo súper transversal. Todos tenemos los mismos estudios, los mismos conocimientos al minuto de salir que no tenemos experiencia. Pero estas mal llamadas habilidades blandas, que finalmente son las habilidades profundas, las habilidades de liderazgo, de trabajar en equipo, de trabajar en situaciones adversas, son las que marcan la diferencia. 2 personas pueden tener el mismo título o no título. Claro. Y estas habilidades blandas son las que van a hacer que la empresa se decida por uno o por otro candidata. Claro, súper bueno. Vámonos a la universidad. Yo sé que tú eras súper buena alumna, entraste en ingeniería comercial. Sí. Y tuviste que desertar. ¿Cómo fue ese minuto? ¿Cuáles fueron las razones?
Bueno, yo apenas salí del colegio, di la PSU justo para el estallido social. Además fuiste la mejor alumna, entiendo, de toda la generación. Sí, salí, fui como el primer promedio, 6.9 del colegio, el primer lugar de los 4 cuartos medios. Así que me premiaron en la cisterna con el alcalde y todo, fue súper bonita la ceremonia. Claro, después de eso yo di mi PSU, igual me costó harto porque con el estallido social la corrieron, como que funaron la PSU ese año, entonces la di. Con mis promedios igual me dio un buen NEM y pude entrar a estudiar ingeniería comercial. Estudié 3 años. 3 años estudiaste. Y bueno, por lo mismo que dije antes, tuve que desertar de estudiar. Igual estaba como en una etapa súper difícil de mi vida. Mi mamá se había ido cuando yo estaba en tercero medio. Entonces tenía como la presión de seguir siendo mamá de mi hermana, la que venía después de mí. Y como que en realidad me preocupé como de eso, di lo que más pude en la universidad y todo. Y después llegó la pandemia y ya para mí fue como, no, en realidad no congenio el trabajo, la U, y no puedo dejar de trabajar. La verdad es que me costó harto tomar la decisión de dejar la universidad por eso, porque sentía que estaba dejando como tirado mi futuro. Pero si realmente no trabajaba no iba a tener dónde vivir o qué comer, entonces, o quizás sí. ¿Quién sabía? Pero me sentía como responsable ya de... ¿Y tú te quedaste sola con tu hermano? ¿Tu mamá se fue? O sea, es que mis hermanos más chicos se fueron con mi mamá. Ya. Ella se fue a vivir a la playa. Ya. Y mi papá se hizo responsable de mí y de mi hermana en ese entonces, pero yo ya cumplí los 18. Con mi pareja nos juntamos después del colegio y empezamos a trabajar juntos. Le seguimos el emprendimiento a mi papá y empezamos a distribuir detergente, mangas de confort, todo. Yeah. Entonces nos salíamos temprano, íbamos a la Valledor, buscábamos las cosas y yo publicaba por Facebook. Yeah. Vendía por Facebook, agarraba pedidos y íbamos a dejar. Y la verdad es que nos iba bastante bien, entonces ya como que no empezamos a ir solo y nos fuimos a vivir solos. Yeah. Obviamente con la llegada de la pandemia él tuvo que buscar un trabajo más formal porque nos cerraron todo. No habían supermercados, no habían distribuidoras, entonces como que no teníamos de dónde vender, sacar mercadería, nada. Y él se fue a trabajar a la construcción, que igual era como algo de prioridad y nos salvó en ese momento, pero ya nosotros pagábamos un arriendo, una casa, entonces en realidad como que ya no había vuelta atrás, po. Yo no quería volver quizá a vivir con mi papá, ya había sentido como un poco esa independencia un poco rica de la plata, de comprarte tus cosas, de comprar las cosas para tu casa. Entonces como que yo decía, no quiero volver atrás. Y sabía que en algún momento se iba a dar quizás una nueva oportunidad de estudiar, porque eso depende de uno, yo encuentro. Entonces, como a mí siempre me ha gustado y todo, también sentía la capacidad de quizás trabajar o inventar algo para generar lucas que la universidad me estaba quitando en ese momento. Así que igual fue triste, fue una difícil decisión, pero en realidad hoy en día siento que si no lo hubiese dejado, quizás no tendría nada de lo que hoy día he logrado. Yeah. Entonces como que me consuelo en eso. Ya, buenísimo. ¿Y cómo fue tu entrada a Soy Más? ¿Cómo llegaste? ¿Qué pensaste? Al igual que tomar la decisión de dejar la U, me costó volver a tomar la decisión de estudiar. Obviamente cuando dejé la U yo decía, no, estoy sola, puedo entrar en 2 años más, no, nada me amarra. Ahora tenía un hijo. Y el Mateo tenía un mes cuando yo entré a la fundación. Y fue súper difícil dejarlo, po. Yo la había cuidado todo ese año, full mamá. Trabajaba igual con mi papá, pero como mediodía estaba con mi hijo y el otro lo cuidaba mi abuela. Entonces como que nos turnábamos. Pero me apoyaron, les conté que quería volver a estudiar. Cómo era la fundación, una amiga había estudiado en la fundación
Le pregunté y ella me decía, no, tenéis que ir, anda, es súper bueno, no sé qué. Y yo dije, ya, postulé en octubre, noviembre, me acuerdo del año, y después se me olvidó. Cuando me llegó que me tenía que ir a matricular, como que fue, oh, ¿verdad que había postulado a esto y todo? Y papá me decía, ya, pero tenéis que pensar que no vaya a ver al Mateo, que vaya a ir a estudiar, después vaya a trabajar, entonces, ¿cómo lo vaya a hacer con el niño? ¿Y es que no tú sentías que te apoyaban o ojalá tú hubieras quedado en la casa con el niño? O sea, sí me apoyaban, pero a la vez como que igual te cuestionaban, po. Ya. O sea, ¿cómo vaya a dejar al niño todo el día con tu abuela o con tu suegra o en un jardín por estudiar y trabajar? O sea, el niño tiene 1 año, estáis perdiendo la mejor etapa, no sé qué. Pero yo igual me sentía como amarrada, po, en el sentido de que decía, pucha, pero que si no tomo esto quizá es más difícil estar en una universidad trabajando y estudiando en la noche. Peor, pues menos lo voy a ver. Entonces, siento que sí me apoyaban y me apoyaron mucho cuando yo tomé la decisión de entrar. Mi papá, mi abuela, mi suegra, mi pareja, el papá de mi hijo. Pero uno igual te cuestionáis, queráis o no te cuestionáis igual. Así que me fui a matricular con toda la fe y cuando entré a la fundación, como que se me olvidó ese miedo, la verdad. Como que dije, ya, esto es, tengo que estudiar, tengo que darle, y me empecé a poner como tiempo, meta que tenía que ir cumpliendo yo personalmente, pero sí siento que sacrifiqué mucho a mi hijo ese año. O sea, no lo veía. En la mañana lo dejaba durmiendo donde mi suegra, me iba a la fundación, estudiaba, salía, lo iba a buscar, lo dejaba con mi abuela y me iba a trabajar. Y de ahí era las 9:30, 10, lo iba a buscar, lo acostaba prácticamente, le daba un poco de pecho, se dormía y al otro día lo mismo. Y lo mismo, todo un año. Súper aperrada. ¿Y ahí iba a trabajar a la feria? ¿Dónde iba a trabajar en la noche? No, pues en el negocio de mi papá. El negocio de tu papá, atender en el fondo. Atender el negocio en la tarde y todo, que igual en la tarde de por sí es un poco más pesado porque vendemos pan, cecina, entonces iba más gente, más de todo, pues. Claro. Ordenar, limpiar, cuadrar, todas esas cosas en la noche. Entonces, como que igual sentía que me estaba sacrificando mucho, pero sabía que todo iba a tener, como se dice, como un final feliz. Claro, o que todo era con un propósito. Eso es súper importante. Así que siento que me enfoqué hasta poder terminar el año bien, no desertar, no dejarlo a media, que siento que es igual habla más de uno que de... Porque muchas compañeras se fueron y era fome, po. O igual sentía como que ¿por qué se iban? No se vayan. Y al final todas las que nos quedamos, hoy en día igual estamos súper agradecidas de la fundación en sí. Oye, y ahí el profesor que fue como bien culminante, Sí. y el profesor que le enseñaba administración de oficio, yo sé que también las desafiaba mucho a que postularan, que salieran de su zona de confort, que usaran medidas. ¿Cuánto usaban ChatGPT? O sea, para aprender y para usarlo inteligentemente, o estar así con las redes sociales. Entonces les decía, pónganse meta. Yo creo que fue bien significativo, y ahí quiero ir a cómo, porque tú fuiste súper proactiva en encontrar tu trabajo. ¿Cómo postulaste? ¿Cómo fue eso? Yo siento que primero odiaba al profe Fernando, de verdad. Era para mí un martirio estudiar con él. Como que uno viene con como si la fundación fuera el colegio. Entonces cuando él era pesado y te decía cosas y te molestaba y no te dejaba en paz, era como, déjeme respirar, o sea, ya basta. Pero obviamente en el camino, en el desarrollo del año, uno va entendiendo los porqués de lo que él nos quería enseñar. Entonces ya era como, pero chiquillas, escuchemos, no sé, tomemos en cuenta lo que nos dice el profe y todo. Cuando llegó como este medio año de las prácticas, yo siento que ahí uno dice, no, en realidad tenía razón, el trabajo es diferente, o sea, no. Todo amoroso, te puede tocar un jefe insoportable. Claro, entonces era como lo más cercano a un jefe que podríamos tener.
Y yo siento que en realidad como que nos motivaba a eso, pues, a ocupar lo que hoy en día se ocupa. Porque yo siento que nosotras no conocíamos la inteligencia artificial. Yo jamás había hecho cosas en Canva, por ejemplo, que nos sirven mucho. Hoy en día yo hago la invitación al cumpleaños de mi hijo, de todas las cosas que me piden, lo puedo ocupar en el trabajo, para hacer carteles, un millón de cosas, que uno como mamá se enfoca tanto en solo la maternidad que te olvidáis que el mundo afuera sigue funcionando. Entonces siguen habiendo aplicaciones nuevas, siguen pidiendo cosas que uno se olvida que existen. ¿Cómo encontraste el trabajo? Porque al final tú como que saliste, recuerdo que anticipadamente de la fundación porque tenías trabajo, o sea, era una maravilla. Yo, ¿cómo se llama? Cuando ya llegó fin de año, se suponía que nosotros debíamos hacer como la práctica final. Y a mí lo que me complicaba es que yo siempre conversé con el profe, como pidiéndole un consejo, un apoyo, era como, profe, yo no puedo dejar de trabajar. Independientemente de que necesite hacer la práctica, yo sé que para culminar este año tengo que hacerla, pero no puedo dejar de trabajar. Yo tengo una casa, tengo un hijo, tengo que pagar arriendo, un auto, muchas cosas. Entonces, si hago una práctica de todo el día, no voy a recibir un sueldo. Entonces me decía, ¿pero por qué buscáis práctica? ¿Por qué estás buscando práctica? Si tenés que buscar un trabajo, busca un trabajo, postula un trabajo como tal. Y yo le decía, pero es que ¿cómo me voy a ir? O sea, yo entré quizás con la mentalidad de que la fundación me iba a dar las herramientas necesarias para ayudar en el negocio de mi papá o para crear yo mi propio negocio. Como que nunca me imaginé salir de la fundación a trabajar a una empresa. Como que siempre lo busqué como para uno, personal, para la familia. Y yo decía, es que ¿cómo voy a hacer eso? O sea, estudié todo el año para crecer el negocio, para ayudar el negocio, para hacer yo mi negocio o mi emprendimiento, para poder estar con mi hijo. ¿Cómo me voy a ir a trabajar? Y él me decía, pero Cori, si tú podías, eres la mejor, no sé, como que siempre me motivaba. Que podías aspirar a más y que te atrevieras ahí. Claro, buscar un trabajo. Entonces ahí empecé. Obviamente él nos hacía tirar currículum para allá. Decía ya, miren, esta oferta manden todo el currículum. Y lo mandábamos, lo subíamos a CompuTrabajo y todo. Y un día conversando con una tía de mi pareja, le digo, pucha, ¿sabéis qué, Dani? Estoy buscando práctica. Pero ojalá es que la paguen y que sea mediodía, porque yo al otro mediodía tengo que ir a trabajar al negocio. Entonces, y me decía, oye, pero allá arriba, en Lo Barnechea, la niña que está en la bodega se va con prenatal y están buscando como el reemplazo, porque a la Cami le quedan 2 meses y se va. Entonces podría ir, preguntar, llevar tu currículum. Y yo como, Dani, ¿pero me podía ayudar? Así como yo te lo envío, o si tenía algún correo, mándamelo, yo se lo mando. Y así empecé, pues. De ahí hablé con la niña que estaba en la bodega, después hablé con la otra jefa y me citaron como de una semana a otra entrevista. Yeah. Y ese día de la entrevista, yo toda la mañana, hola, profe, bueno, tomé su consideración, su consejo, voy de camino a la entrevista. Ya, Connie, bacán, no sé, recuerda esto, tú podí. Así como, dale, tú podí, yo como por dentro, hoy, pero es que nadie sabe, yo no le había contado a nadie, no sabía mi papá, no sabía a nadie. ¿Tú sin preguntarle a nadie? Yo fui a dejar a mi hijo como que al otro día iba a la fundación, así, nadie sabía. Y llegué, en la entrevista estaba súper nerviosa porque primera entrevista como por fuera y salí pues con cero expectativa, obviamente como pucha, ya bueno, si me llaman bien, si no me llaman nada que hacer, buscaré otro trabajo, seguiré postulando. Y en la tarde me habla la jefa que me entrevistó y todo y me dice así como, mira, me quedan 2 entrevistas todavía, pero hasta ahora como que ninguna me gusta, me puso así. Yo decía, pucha, ninguna le gusta, yo tampoco le gusto. Y yo le pongo, sí, no se preocupe, yo todavía la estoy esperando, no tengo otra oferta de trabajo, así que no se preocupe, yo estoy súper disponible, como siempre dándole como que yo quería. Claro. Y al otro día en la mañana, como a las 8 de la mañana, yo estaba terminando de arreglar al Mateo y me llamó por teléfono.
fue un día jueves, me acuerdo. Me dijo, pucha, Connie, mira, en realidad yo solo te pido que seas súper responsable porque yo sé que tienes un hijo chico, no sé cómo lo vas a hacer, pero te puedo organizar porque yo quiero que tú vengas, pero tienes que partir el lunes. Hacia el tiro. Al tiro. O sea, como que quedaba el viernes para organizar las cosas, el fin de semana, y el lunes tenía que estar acá, en Lo Barnechea. Y yo como, ya, sí, no se preocupe, voy a tratar de ver cómo me arreglo y todo eso. Fue como principios de noviembre. Y así que ahí empecé a organizar, pues, de la nada, con quién dejaba a mi hijo. Tenía que estar a las 7:30 allá arriba, entonces era como, chuta, me va a tener que ir como a las 6. ¿De 7:30 a 5:15. a 5:15? Ya el otro, o sea, ¿Y a qué hora tenías que salir de tu casa? como a las 6 de la mañana. 6 de la mañana va a estar allá a las 7:30. Claro, porque nos llegaban a buscar a Tobalaba. A toda la... Entonces yo tenía que tomar el metro hasta Tobalaba y ahí no iba a buscar una van. Pero yo decía, chuta, ¿y ahora cómo le digo a mi papá? Porque él no sabía nada, pues yo iba a renunciar y al otro día tenía que partir a otro trabajo. Ni siquiera fue como con tiempo de buscar a alguien que me reemplazara o algo así. Ah, tú estás preocupado por quién quedaba en el negocio de tu papá. Claro, pues cubriendo mi turno. Claro. Así que ahí Pero el fui. sueldo era bueno, era contrato fijo, era súper... Es que eso yo creo que fue lo que a mí ¿cómo se llama? Como que me hizo cambiar el switch. En el sentido de pensar en que tengo que tener por ejemplo, para un crédito hipotecario, para alguna casa o para algún ahorro, tener obviamente un ingreso mayor. Primero que nada, después una antigüedad laboral en donde uno pueda acreditar a un banco poder tener algo para poder sacar un auto, para comprar un terreno, para lo que sea, te piden antigüedad laboral. Y claro, mi papá a mí me pagaba mis imposiciones, pero por el sueldo mínimo, entonces eso tampoco me ayudaba mucho. Con suerte me daban tarjetas de crédito, nada, entonces era como, chuta, voy a estar fuera del sistema en el fondo. Exacto, voy a estar eternamente trabajando obviamente por algo familiar, pero me va a costar N poder postular a un crédito para sacar una casa. Si quiero cambiar el auto, no lo puedo hacer. Entonces yo me empecé a entrampar. Y obviamente uno cuando ya es mamá y arrendá y todo el tema, querés tener tus cosas propias. Claro. Entonces yo fui, me metí a un comité, postulé al subsidio de arriendo, no sé qué, pero a la vez quería obviamente quizá algo más rápido. Como es un crédito, daba lo mismo pagar, pero yo decía ya, pero oiga, y sus liquidaciones de sueldo son muy bajas, no puede postular a un crédito porque necesita, no sé, complementar renta con alguien. Entonces como que vienen muchas trabas. Muchas trabas de estar ahí. No, a mí por lo menos me encanta tu historia porque de alguna manera en la fundación hemos ido evolucionando. Inicialmente nosotros encontrábamos las prácticas laborales y hoy día estamos con un discurso mucho menos paternalista de alguna manera, sino que al final, oye, nosotros tenemos relación con toda esta empresa, tanto estas ofertas laborales ahora estamos con trabajando.com, pero también ustedes son muy capaces de encontrarse sus propios trabajos. Entonces también como de empoderarlas y que ellas salgan, hablen como tú con una tía, con un vecino, oye, aquí están buscando. Tienen una capacidad infinita también de movilizarse, ir a las ferias laborales de su comuna. Entonces también estamos como con una mirada súper, oye, ya la fundación no te busca todo ni te hace todo. Tú eres súper inteligente, sí. Te hemos dado las herramientas y en eso el profesor Fernando también ha sido como un gran como inspirador para nosotros, como oye, picaneémoslas desde que entran. O sea, ellas tienen que usar, tienen que saber las plataformas que hay, tienen que buscar pega, porque al final, como Soy Más va creciendo y escalando, no tenemos la capacidad de encontrar 200, 300 Obvio, prácticas. No. Entonces al final es como, están estas alianzas, pero ustedes pueden. Al final tu ejemplo es muy bueno y encontraste un tremendo trabajo. Y yo creo que igual, ¿cómo se llama? Es lo mejor porque al final es como la primera puerta de la responsabilidad que uno toma al encontrar un trabajo. O sea, yo lo estoy buscando, yo lo necesito, ya tengo todas las herramientas que la fundación me está dando. Yo sentía igual con el profe como, pucha, tengo que dejar de aprovecharme. O sea, ya me entregó demasiado, ya aprendí mucho. Como que ahora me toca a mí realmente, claro, pero empezar a entregar de mí en algún lugar, sin olvidar todo lo que hay para atrás, obviamente que uno va aprendiendo al día a día. Yo siento que la práctica intermedia a nosotras como
no nos gustó a ninguna, de verdad. Fue un tema en mi curso porque obviamente nosotras esperábamos otra cosa. O sea, era como, chuta, ¿cómo voy a estar vendiendo en Falabella, atendiendo gente, doblando ropa todo el día? Pero con la disposición, uno lo hace todo. O sea, yo decía, no, pero... Claro, lo que pasa es que incluso este año lo eliminamos. Esa como práctica era de 2 semanas y un poco la idea era que conocieran el mundo de la formalidad. Porque al final ellas en general se mueven en el mundo informal. La feria, el almacén. Entonces al final uno las tiene como que de alguna manera seducir o mostrarles este mundo que están con imposiciones, están con salud, pueden hacer carrera, lo que tú dijiste, puedo postular a créditos, puedo aspirar a más. Entonces también dentro era como muy cortita, pero al final es como impúlsense para mirar una proyección de una empleabilidad formal. Y ahí quiero ir a ti, Paulina, un poco desde recursos humanos, desde las empresas. ¿Qué rol sienten también que ustedes tienen que apoyar cuando ven madres así jóvenes o talentos que quizás no tienen como el título universitario? ¿Cómo también las empresas dan segundas oportunidades? Yo siempre digo, nosotros las apoyamos 10 meses, un año, pero si entran a la empresa tiene que seguir apoyando también de alguna manera, Sí. porque al final nuestra intervención es poca. Exacto. Sí, bueno, las empresas yo creo que tenemos una tremenda responsabilidad en términos de abrirnos hacia el talento joven. Y el talento joven viene de cualquier lado, no necesariamente de una universidad específica o de una carrera específica. Nosotros creo que a mí me ha tocado la suerte de trabajar en empresas y con un grupo de personas que son muy abiertas con esto, también eligiendo a veces a las jefaturas. No todas las jefaturas son iguales, no todos tienen la misma experiencia, algunos son ya más grandes, les cuesta un poquitito más, pero tratamos de que cuando incorporamos una persona muy joven, primero mostrarle los beneficios de tener un contrato, que efectivamente son muchos, desde la certeza que vas a tener un sueldo a fin de mes, Exacto. Las imposiciones, lo que decías tú, acceder a crédito u otros beneficios, pero también hay otros beneficios, yo diría que son menos numéricos, que son, conoces otra gente, aprendes de otras personas y no solo en lo laboral, también aprendes de otras mamás que llevan más tiempo trabajando, cómo lo han hecho, aprendes, haces vínculos que podrían ser hasta de por vida y se pueden conseguir hasta mentores informales en una red cuando ya trabajas en una empresa. Entonces creo que los beneficios no son solo el sueldo, que es muy importante, sino también cómo aprovechan los que están partiendo en el mundo laboral la experiencia de los que están, cómo aportan esa mirada nueva, esa mirada no cansada, pero al mismo tiempo obtienen de los que ya llevan más tiempo la experiencia, el conocimiento, aprenden de los errores también que cometió otro, y todo eso los va a nutrir para que probablemente en el próximo trabajo todo sea mucho más fácil. El concepto de empleabilidad, de ir aprendiendo cómo me empleo de una mejor manera y de ir también sacando beneficios de estar en un trabajo formal. El mayor riesgo siempre que nos ha pasado en mi experiencia es esto de cumplir quizá horarios, cumplir formas, o que el uniforme, cuando hay uniforme, sobre todo cuando son trabajos en sistema de turnos, cuesta un poco más porque los turnos son complejos. Pero y ahí para nosotros... En el parque también tienen turnos. Tenemos turnos, sí. Ya. Y el parque tiene que estar abierto todos los días del año. O sea, me puede tocar por turno, a alguien le puede tocar un feriado renunciable. Claro. Es complejo. Sí. Pero cuando la jefatura, cuando nosotros de Recursos Humanos le explicamos a esa candidata o a ese candidato, mira, es importante que tú llegues a la hora, porque si tú llegas a la hora, tu compañero se puede ir a la hora. Claro. Si tú no llegas, él no se puede ir, va a estar cansado. En el servicio que nosotros ofrecemos es súper importante estar muy consciente de lo que se hace. Entonces, cuando ya empieza a tener sentido, cumplir un horario es por esto, usar el uniforme es por esto, no sé, hablar de determinada manera, tener cuidado del lenguaje, mirar bien a la otra persona que está a colaborar, y empieza a tener un sentido, todo se hace más simple. Entiendo para qué estoy ahí, entiendo cuál es el propósito del cargo en el que estoy. Porque una empresa no solo contrata porque tiene una vacante, contrata porque necesita que alguien haga algo que es necesario hacer para lograr un objetivo. Entonces, lograr ese compromiso, tener buenas jefaturas que acompañen, que sean líderes, y desde Recursos Humanos es lo que nosotros hacemos. Fomentamos eso. Sabemos que no es fácil incorporarse, menos con hijos pequeños,
pero estar al lado, estar disponible siempre para una llamada, estoy complicada, si hay que dar permiso, uno se flexibiliza y da los permisos. Claro. Oye, una pregunta que le quiero hacer a las dos, porque gran parte de los desafíos que tenemos en la fundación es un poco como entraste tú, para el negocio, para la informalidad, como que de alguna manera sienten que la mejor vida es yo trabajando con mi puesto en mi casa. Y yo estoy convencida que en general ganan muy poco porque no le descuentan ni los gastos de luz, ni todo lo que ocupan, no meten su tiempo, no saben, no se imponen. A ti por la mano tu papá te imponía, yo creo que porque eres tu papá, pero en general la informalidad no tiene imposiciones, no tiene salud, no tiene seguridad social. Entonces, a las dos les quiero hacer la pregunta como, si alguien la está escuchando, ¿cómo le cuentan la importancia de la formalidad, de la carrera que pueden hacer en un trabajo, lo que pueden crecer, que pueden terminar la universidad, que van a tener seguridad, que no pueden comparar los 500.000, 600.000 que reciben en un lugar con los 600.000 que vende en su negocio? Entonces, a ti, Paulina, y después a la Connie. Es una gran competencia para nosotros la informalidad, porque efectivamente cuando uno dice, mira, tienes que entrar a las 8:45, ay, pucha, es que me queda lejos, es que no sé qué. Y nosotros justamente tratamos un poco de decirle, pero mira, tenemos, aparte del sueldo, tienes un montón de otros beneficios, que además de las cotizaciones, no sé, nosotros tenemos bono de escolaridad para los niños. Cuando van al colegio pueden postular a becas, pues, dependiendo de las notas que tengan. Tenemos la fiesta de Navidad, tenemos el regalo de Navidad, tenemos vacaciones de invierno para los niños, vacaciones de verano, que es la salida un día específico. Hay un montón de actividades y de beneficios que están orientados justamente a las mamás con niños o a los papás con niños hasta 12 años, por ejemplo. Entonces, también estar en un trabajo formal te exige cumplir y por lo tanto hay un aprendizaje también de cumplir metas, de cumplir procedimientos que a veces no se entiende porque cuando eres tan joven no se entiende. ¿Por qué tengo que cumplir esto? ¿Para qué sirve? Pero por otro lado también tienes una gama de beneficios. Tienes seguros complementarios, o sea, no sé, si tu hijo se enferma, ya, ok, tienes tu salud, pero además tienes este seguro complementario. Todo te va a salir más barato. Hay asistentes sociales que también te van orientando. Entonces, hay estructuras que están armadas para apoyar a los trabajadores, a los colaboradores y a las mamás. Entonces, todo eso no se ve. Claro. Lo que se ve es, tengo un contrato que tengo que cumplir un horario. Tengo que cumplir y tengo 3 semanas al año. Imposible, se me enferma la guagua y no tengo cómo llegar. Y ahí se quedan. Pero hoy día también la mirada de las empresas ha ido cambiando. Yo creo que la pandemia en eso nos enseñó muchísimo, en que hay cosas que hay que flexibilizar y que sobre todo cuando hay compromiso de parte de la trabajadora, cuando hay responsabilidad, cuando la jefatura dice, es súper buena y me encanta porque tiene ganas para aprender y me pregunta y me molesta y me catetea, o sea, pedir una tarde porque tengo que llevar al niño al médico o se enfermó y voy a llegar más tarde, no se cuestiona. Tiene que ver mucho con cuánto yo quiero entregar como trabajadora, cómo reacciona el otro también. Sí, yo creo que eso es súper importante, que haya, yo siempre digo, nuestras alumnas tienen que ser responsables, tienen que cumplir, pero también si la jefatura la ve muy angustiada porque el hijo está enfermo y no tiene quien la vea, que le diga ya, ándate. Claro. Y ella se pondrá después. Ya, y tú misma, la diferencia de estar en la feria, del sueldo, de poder postular, o sea, bueno, lo has dicho un poco, pero ¿por qué? ¿Cómo invitaría a otras madres jóvenes a decidirse por la empleabilidad formal, por una empresa con horario y con todo lo que implica? Yo creo que lo que quizás a mí me hizo, obviamente, el switch cuando fui mamá, era el pensar en el futuro de mi hijo. Yo decía, pero chuta, claro, quizás cuando el Mateo sea grande, yo le voy a poder heredar, no sé, el tremendo mini market. Pero ¿de qué me sirve si no va a tener dónde vivir? O no va a tener dónde llegar el día de mañana. Si me pasa algo a mí, ¿dónde va a estar? En la casa de mi papá, en la casa de mi abuela. No va a tener un lugar seguro para él. Entonces decía, no, pues yo tengo que, independientemente de que fui mamá joven, quizás no tenía estudio, nada, tengo que buscar la manera de poder lograr tener algo propio que sea tanto mío como de él. Entonces yo decía, chuta, a mí me encanta el negocio, de verdad. Yo está claro. Los días que la beta comercial total. Los días que no sé, que no voy a trabajar o que tengo libre o cualquier cosa, yo dejo el Mateo en el jardín y me voy al negocio. Tomo desayuno en el negocio, hago todo en el negocio, de verdad. Pero también a la vez, con el amor que tenía por el negocio, también sentía que me estaba dejando como un poco atrás.
en el sentido de aprender, en el sentido de innovar, en el sentido de aprender sistemas, de compartir con otra gente, de tener otro compañero de trabajo que no sea tu papá, que no sea tu abuela, que no seas tú mismo, porque en realidad como que es muy monótono trabajar en un negocio, aunque sea propio. Como que si no es con la vecina que habláis, no habláis con nadie más. Entonces, ser organización con más personas y todo, claro, todo ese potencial. Y ¿cómo se llama? Y aprender de las otras personas, de lo que te puede entregar otra jefatura con más experiencia. Por ejemplo, no sé, yo tuve que aprender todo lo que es culinario. A qué temperatura tenía que descongelar algo, no podía estar a menos de esa temperatura, no sé. Lo ves en tu trabajo como en la bodega. Cómo recibir, cómo guardar, que hay productos que no se pueden almacenar con otros porque hay reglas que hay que cumplir dentro del almacenaje, un millón de cosas que yo no tenía idea, que trabajaba con los mismos productos en el negocio, pero que en una empresa que se entrega una alimentación se ocupan de manera diferente. Y así mismo aprendí, no sé, en la cocina, de la gente que entrega la comida a las habitaciones. Entonces todo eso te hace ver que claro, yo voy al hospital, me hospitalizo y la comida me llega nomás, pero yo no sé nada de lo que hay detrás del trabajo. Entonces, realmente todas esas cosas a uno, o sea, a mí personalmente me motivaron mucho para decir, no, en realidad sí necesitaba esto. El salir a trabajar a otro lugar, el ya tomar la micro, el metro, te hace, ¿cómo se llama? Cambiar un poco el switch. Cambiar el switch y cambiar como de... Claro, de estoy en el negocio que me queda en la esquina. No salir de tu zona de confort también, porque al final están como en su casa, el minimarket, que es lo que conocen y no se mueven de una cuadra a la redonda. A mí me costó mucho, ¿cómo se llama? Entender que ya no trabajaba con mi familia. Tuve que aprender mucho de lo que me enseñaron en la fundación, o sea, poner en práctica mucho lo que me enseñaron en la fundación, en el hablar, porque yo obviamente llegué a ser una jefatura, tenía a cargo gente, tenía que responder como una jefatura, entonces para mí era diferente porque todo yo lo hablaba con mi papá como muy... Padre e hija, pues, claro. Relación. O sea, pucha papá, mira, no sé, esto no me gusta, como más piola, pues más tranqui. En cambio acá tenía que ser como todo, no jefa, mire, pucha. Entonces todo... ¿Y alguien te ayudó en la empresa o lo hiciste sola? No, sola. Además que justo cuando yo llegué cambiaron de jefatura, entonces la jefa que me contrató no era la misma que yo llegué cuando llegué ya después. Fue un tremendo desafío para ti, o sea, adaptarte a una empresa, jefatura, cómo hablar. Todo nuevo. El sistema igual, gracias a Dios, me tocó a la niña que fui a reemplazar y ella me dejó así como... todo súper claro, ella me dejó... Es un buen traspaso en el fondo. Ella me decía, Connie, cualquier cosa tú me hablas, yo voy a estar atenta al teléfono, cualquier duda, cosa que se me olvidara, yo le preguntaba y ella me respondía al tiro. Ella te apoyó mucho en el fondo. Mucho. Es una maravilla. Súper agradecida porque claro, de repente te toca que llegáis a un trabajo en donde te dejan, ¿no? Sí, pues, y nadie te enseña. Súper increíble. Oye, me quiero ir a la línea un poco del aprendizaje en la fundación. Fíjate, la fundación al inicio te enseña hábitos que uno no les encuentra sentido. Tomar agua, cuidar la autoestima, no tomar bebida. Uno cuestiona que te obliguen a no llevar chatarra, cosas pequeñas que uno no comprende. Hasta que termina el año y todo te hace sentido. Sí. ¿Cuál es esa reflexión tuya después de vivir un año en la fundación que peleamos mucho con todos estos temas, como ustedes podrán entender? Sí, o sea, al principio como uno, como decían antes, yo creo que uno ve como que la fundación es más como... una universidad, como un colegio, como que tenéis la libertad realmente de lo que tú vayas a estudiar. Pero claro, cuando vas en el proceso del año, que bueno, cuando te matriculas te dicen que no puedes llevar esto, otro y no sé qué, pero obviamente uno lo cuestiona. Yo decía, ¿pero qué me va a hacer una Coca-Cola a mediodía? ¿O qué me va a hacer, no sé, una papa frita? No sentía como que eso fuera tan malo como para no hacerlo. Y la verdad es que era solo entender el complemento que, no sé, que hace hacer ejercicio, que hace tomar agua, hidratarte realmente bien, o dormir bien, o escribir realmente lo que uno siente. Todas esas cosas, como que en el proceso uno va entendiendo el por qué. O sea, yo, por ejemplo, no sé, bajé mucho de peso estando en la fundación porque obviamente hacía ejercicio
3 veces a la semana con la profe, entonces era como que siempre me mantenía activa, después iba a trabajar, entonces estaba como full energía, no me sentía cansada, nada de esas cosas. Y me costó hacerlo porque primero que me dolía la espalda. Ay, profe, me duele la rodilla. No, son, pero mandada a hacer por la cantidad de dolencia. O sea, están siempre con problemas y todos sentados en la banca. Sí, no, y es verdad, porque al principio a uno le cuesta. Yo de verdad le decía a la profe, si no es que yo no quiera hacer, pero es que de verdad me duele la espalda. Y me decía, pero pucha, inténtalo o menos, o no tan rápido, pero hace ya 2 series, no 4, y así, pero ya después uno iba y era como, ya, nos toca... hacer deporte. Entonces como que ya te empecé a motivar cuando se hace parte de uno como un hábito. Un hábito. Y lo mismo, por ejemplo, tomar agua, de repente uno dice, pucha, qué lata, mejor una bebida. Tomémonos una Coca-Cola para el almuerzo, así. Entonces, llegar a la fundación y que te dieran todo bien porcionado y claro, y tomáis pura agua. De las cosas que más reclaman que las porciones son chicas. Pero la verdad es que después uno entiende que no era necesario comer del tremendo plato de comida porque quedáis bien con la porción. Entonces, como que no te hacía falta la galleta o el helado de chocolate o cualquier cosa que después comíais porque estaba bien. Además, tú pensabas que tenías una enfermedad, ahí fuimos claro. a Red Salud, se chequearon y descubriste que ya no estaba, entonces... ¿Qué era? Tenía un problema en la tiroide, me habían encontrado muy alta la tiroide, como en el embarazo, post-embarazo, incluso estaba en tratamiento, tomando pastillas cuando entré a la fundación. Pero claro, yo igual digo, a ver, si uno cambia hábitos, quizás me faltaba tomar agua, me faltaba hacer deporte, porque obviamente entre ser mamá y irte a correr un día al parque uno se queda acostado con la guagua, así para que estamos con cosas. Entonces yo no tenía esa, ¿cómo se llama? Como esa energía que uno diga, no, ya si power me voy a levantar, voy a ir a trotar con el niño. No, Nica, o sea, era como, voy a descansar porque la tarde tengo que ir a trabajar. Entonces... No, también es una jornada bien larga y sacrificada. Claro, entonces... Joven, pero al final tú sientes que los hábitos te cambiaron de alguna manera, los hábitos, le viste el sentido a lo largo. Y por ejemplo, hoy en día yo le digo a mi hijo, Mateo, no sé, ¿quieres agua o jugo para el almuerzo? Y él siempre me pide agua, entonces yo le digo, siento que realmente le puedo traspasar algo bueno a él también. No, eso es súper importante. Claro, realmente uno toma la conciencia de la importancia de que ellos te copian todo lo que tú haces. Sí, uno del mejor Entonces, ejemplo. si uno tiene buenos hábitos, ellos van a tener buenos hábitos también. No sé, Mateo, vamos a lavarnos los dientes, nos lavamos los dientes juntos, cosas tan chicas que uno hace en la casa que van aprendiendo ellos también. Claro, en la fundación yo igual pude retomar eso. Ya tomar agua, que uno lo va perdiendo, hacer ejercicio, que uno igual, porque te duele algo, no sé qué, lo dejáis de hacer, lo dejáis tirado. Y también por lo otro, porque uno tiene otras cosas que hacer, entonces... No le da prioridad. Exacto. Entonces como que para mí la fundación era mi tiempo mío. Yo podía preocuparme de mí, de yo aprender, de yo hacer deporte, de yo cuidarme, de yo, no sé, nutrirme de la profe del huerto, aprender cosas nuevas de huerto que jamás en la vida yo me iba a poner en el teléfono a revisar para qué servía una planta o cómo coser. Pero eso... Se te abren en el fondo las visiones, las oportunidades. Claro, y te concentráis en lo que tú realmente podés desarrollar, en lo que tú podías aprender estando ahí, pues en ese lugar. Claro. Para mí fue súper importante de verdad la fundación, muy importante en el sentido de abrir mi mente, la cabeza y decir, en realidad hay un mundo afuera que yo todavía necesito recorrer, necesito aprender, necesito mirar, no todo está en la casa. Tal cual. Paulina, y ustedes también me imagino que tienen estos temas también en los trabajos, ¿no? El tema de los malos hábitos, hoy día Chile es uno de los países con mayor tasa de obesidad. O sea, me imagino que también tienen política ahí que... Sí, sale cada cierto tiempo ahí el área de calidad de vida es fundamental, cada cierto tiempo campañas de vida saludable y aparece por correo, en las pantallas, en los distintos lugares, no sé, come fruta, hacer deporte, apoyamos la corrida también que se hace en Santiago. Sí. Entonces hay por distintos lados muchas acciones ligadas con eso. Y respecto también de los horarios, que es como también algo que cuesta,
También está como ok, ya llegaste atrasado, está bien, pero la próxima vez sale un poco antes, pero así como te exigimos que llegues temprano, también tu trabajo termina a determinada hora. Y eso es súper positivo, porque cuando tú estás en tu negocio propio, Sí, pues está diciendo. No dejáis de trabajar nunca. Sí, es verdad. claro, llegan las 6, terminó tu horario, te vas, te despejas, descansas para poder partir al día siguiente. Pero yo diría que hay una constante en términos de entregar herramientas para tener una vida más saludable, para tener actividades que también unan a la familia o permitan tener una maternidad, una paternidad mucho más presente también. Súper. Oye, para ir cerrando un poco, Constanza, yo como un poco, ¿qué ha significado para ti en el fondo trabajar? Hoy día estás esperando a tu segundo hijo. ¿Cuál sería el consejo, tu reflexión, cómo uno mantiene los equilibrios? Porque al final no es tan fácil. No. Tú siempre has trabajado, estudiado, pero ¿qué crees que te ha funcionado de alguna manera? O sea, yo creo que solo las metas que uno se pone. Yo siempre, o sea, siempre cuando, bueno, me inscribí en la fundación, dije ya, en todo el 2024, hacia ojos cerrados, lo voy a hacer, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a trabajar. Obviamente hubieron momentos en donde mi hijo estaba enfermo, no tenía ganas de hacer nada y yo sabía que eso me iba a pasar en un trabajo, por eso quizá el miedo tanto de buscar un trabajo formal en una empresa grande o en otro lugar en donde no tuviera esa red de apoyo de que si mi hijo se enferma puedo cambiar el turno o puedo llegar un poco antes, porque no todos son muy flexibles. Bueno, al principio yo siento que no me costó tanto el encontrar el entrar a trabajar y dar como así full. Obviamente justo en ese tiempo se congeniaron todas las cosas en mi casa, el papá estaba como más presente, el Mateo partió del jardín, entonces como que siempre tenía alguien que lo fuera a buscar, todo, entonces yo empecé a dar de mí el 100%. En el trabajo. El 1000. Y me iba temprano y llegaba tarde y como tenía que aprender, era como, no, tengo que quedarme un rato más o tengo que llegar temprano, no sé, cuando tenía inventario me iba a las 4:30 de la mañana de mi casa. Ay. Entonces, igual ¿cómo se llama? Me metí mucho en el rol de que tenía que estar... Demostrar en el trabajo, en el fondo, y aprender y lograr hacerlo Claro, bien. y demostrarme a mí realmente que en los primeros meses tenía que irme temprano y todo para que ya saber tanto cómo es el sistema que después no tener que sacrificarme eternamente los años que quiera trabajar en Sodexo. Claro. Porque obviamente al principio yo obviamente me iba a esa hora para poder aprender a hacer las cosas temprano y después tener el día libre para hacer otras cosas. Pero con el paso del tiempo, uno igual va entendiendo que el irte tan temprano, el llegar tarde y todo, lo mismo, pues no te deja tiempo de hacer otras cosas. Entonces, uno igual tiene que darle prioridad a la casa, a tu hijo que es chico y todo, como mamá igual uno se cuestiona. Muchas veces me iba llorando a esa hora porque no veía al Mateo, se quedaba durmiendo en la casa y llegaba y estaba durmiendo, entonces era como... chuta, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Pero la tranquilidad que te da después, por ejemplo, no sé, de tener la libertad de si quiero comprarle una zapatilla, no tener que estar chuta, o compro la zapatilla, compro un gas, o no sé, o voy al súper, o salvo la semana, o si me alcanzo a pagar la luz o el agua, tener esa tranquilidad de poder hacerlo y de entregarle quizás lo otro, que también a la vez es importante porque ellos también lo necesitan, me dejaba un poco quizás más tranquila. Claro. El no tener que depender de que si es que vendía algo o no. Eso llamamos la autonomía económica, ser libre. Ser libre de decidir. Y para uno también, pues si quería hacerme las uñas o si quería arreglarme el pelo, tenía el dinero, la plata y lo podía hacer. No había nadie que me estuviera cuestionando así en la oreja, pucha. No debería y la culpa. Claro. Eso es fantástico. Y Paulina, un poco, hoy día estamos con las tasas más bajas de natalidad. Hoy día las mujeres somos las que pagamos el castigo, el precio de tener hijos en la carrera laboral. Sabemos que ya las mujeres muchas veces no quieren tener hijos. Preguntarte un poco cómo lo ven desde Parque El Recuerdo. Yo sé que ustedes tienen muchos premios en todo lo que es género, se han ganado
el place to work, o sea, siempre han sido como una súper empresa para trabajar. Sí. Entonces, como preguntarte qué cosas tienen para apoyar madres o si lo están viendo, todavía no, porque yo creo que hoy día como país todos tenemos que ponernos las pilas para que Totalmente. no nos quedemos sin niños. Bueno, nosotros somos una empresa en que estamos súper equiparados. Yo diría 50 y 50 hombres y mujeres. De hecho, hay áreas donde son muchas más mujeres que hombres. Fíjate que jamás he tenido un problema en contratar a alguien o que esté, por ejemplo, que de repente dicen, no, que si es muy joven puede tener hijos en otros lugares o no sé. Nunca ha habido tema había con discriminación eso. con eso. De hecho, nos ha pasado un par de veces en que después de 6, 8 meses quedó embarazada, ya, listo, está embarazada, esto es parte de su vida también, de su proyecto de vida, claro, que es compatible con el trabajo. Y un poco como comentaba hace un rato, nosotros tenemos hartos beneficios que apuntan a apoyar esta maternidad. Hay un regreso después del postnatal que es progresivo, no es necesario volver de inmediato todas las horas, hasta ir entrenándose semana a semana, ir dejando de a poquitito a la guagua en la casa. Tenemos apoyo en términos de olas a la cuna o un bono compensatorio para que alguien los pueda apoyar ahí cuidándolos. Entonces hay como varias acciones que se hacen para poder apoyar esto. Estamos certificados en la norma 3262, que es la equidad de género y conciliación, vida y familia y trabajo. Y eso para nosotros es súper importante. Y yo creo que parte de esto el Great Place es la consecuencia de todo esto, de cómo lo vivimos. Y si en un equipo hay una mamá o un papá, que también puede ser, que necesita ir a buscar al niño al colegio, al jardín, que falsó, que un accidente, esa posibilidad siempre está. Como les decía, yo creo que cuando uno ve una mujer que tiene ganas, que quiere aprender, que quiere crecer dentro de la empresa, las puertas siempre están abiertas, absolutamente. Buenísimo. Ya, ahora sí que vamos cerrando. Un poco reflexión final y Constanza, preguntarte, si pudieras hablarle a una mamá joven que aún no se atreve a postular un trabajo, ¿qué le dirías? ¿Y qué significa para ti haber abierto esta primera puerta? ¿Cómo sientes que cambió tu futuro y tus sueños con el primer trabajo formal? Yo lo único que les diría, obviamente, siempre es que existe la posibilidad de conciliar todo lo que uno tiene que hacer como mamá. El trabajar, el ser mamá, el estar presente, se puede hacer siempre que uno se organice, siempre que uno quiera hacerlo. Yo siento que uno se preocupa mucho de lo que los niños necesitan, de que uno no les falte, de estar siempre presente en todos los procesos y todo, pero también uno tiene que pensar en lo que les quiere entregar en el futuro. Yo sé que yo quizá a mi hijo le hice falta todo un año, que estaba con la abuela, que estaba con la otra abuela, que no lo veía, que lo acostaba nomás y que le daba un poco de pecho, y para mí era como, ya cumplí el día, vamos con el otro y vamos con el otro, pero también tenía que de alguna manera tomar la decisión de yo desarrollarme como mujer para yo poder entregarle otras cosas a mi hijo emocionalmente, yo poder estar bien, que mi cabeza estuviera tranquila, aprender también otras cosas, no sé, de lo que cómo quiero yo preparar mi futuro, cómo quiero que él me vea finalmente en algún momento. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Obviamente, no sé, siempre he querido ser independiente, algo que para mí es como innato, yo creo que por el círculo en el que yo me he desarrollado, pero obviamente también siempre con la disponibilidad de trabajar en algún lugar, de aprender, de sacar el 100% de mí. Mi sueño obviamente es tener una casa, estar con mi hijo, tener un buen trabajo, poder conciliar el ser mamá y trabajar, que para uno es súper difícil. Ahora que estoy esperando a mi segundo hijo, peor aún, pero siempre con la tranquilidad de que nosotras podemos, de que tenemos mucho más que aprender que estar lavando loza y ropa todo el día. Tenemos mucho más que entregarle a nuestro hijo. O sea, yo creo que el día de mañana lo que más me dejaría tranquila es que realmente él entienda que todo el sacrificio que uno hace, obviamente primero parte por ello,
Pero eso es lo que uno debería hacer, pero no, pues el sacrificio debería partir por uno primero, porque si uno está bien preparado, tenéis la mente clara, el corazón tranquilo, todo, le vaya a poder dar el 100% en todos los sentidos a ello. Eso era lo que a mi mamá me costaba entender, como de la fundación, de la profe Cintia, que hagan el proyecto de vida, pero ¿qué quieren para ustedes? No piensen en sus hijos, piensen en ustedes primero. Y decía, pero ¿cómo puedo pensar en mí si no pienso en mi hijo? Y era como, pero claro, en el momento en que yo pensé en mí, salí de un trabajo, me fui a trabajar, pude tomar la decisión de ya quizás irme temprano, sacrificarlo a él, tengo la tranquilidad de otras cosas, de que mi hijo va al jardín tranquilo, de que lo puedo ir a buscar al jardín, de que lo puedo llevar a la casa, estar en la tarde con él, no sé, y hacerle algo rico igual, y lo puedo ver igual, y él se acostumbró a esa parte de que la mamá está en cierto tiempo, pero también es porque no me puede hacer falta otra cosa. Y yo estoy tranquila también porque me estoy desarrollando personalmente, estoy aprendiendo, porque todos los días uno aprende algo nuevo en un trabajo. Llega gente, se va gente, y hay procesos en donde uno cree que se las sabe todas, pero no es así. Yo siento que si no hubiese tomado la decisión de salir de este trabajo, como que hoy en día no estaría haciendo nada más de lo que ya sabía. Entonces es como un gran desafío poder salir a trabajar después de entrar a la fundación, pero por eso, porque yo pensé que de la fundación yo iba a hacer algo para mí, pero estoy haciendo algo para mí. O sea, trabajar fuera de tu casa también es para ti, Exacto. es tu desarrollo profesional. Y eso inicialmente no lo veía ahí. No, pues. Yo pensé que, o sea, yo pensé que la fundación, más que ayudarme a tomar la decisión de salir, era como creerme el cuento. El profe me decía, pero si tú podías ir a trabajar, ¿por qué te cuestionas tanto? Y yo decía, pero es que no sé, porque yo no puedo trabajar en el negocio nomás. Están ahí, claro, tranquilos. están de alguna manera en la zona de confort y de ahí se han imaginado toda la vida ahí, entonces de repente te abren la visión, claro. que el mundo es mucho más y que tú o puedes sea, aspirar a mucho más. Yo con la gente en la cual trabajaba el equipo y todo, no sé, era mi familia nomás, pues entonces como que problema que había chiquitito era de la familia y era súper complicado. Entonces acá tenéis como la otra parte que trabajáis con otra gente, entonces como que eso es del trabajo. Sí. No hace parte de tu casa, ni de tu familia, ni de nada. Lo dejáis y podéis volver a tu casa tranquila con tu hijo y disfrutar tu maternidad. Que de alguna manera compatibilizar los mundos, que es el hogar, la casa, la familia, los amigos, el trabajo, súper importante. Y lo mismo, pues, por ejemplo, salir después del trabajo con alguna amiga, compañero de trabajo y todo, reírte un poco, no sé, en el mismo trabajo, poder compartir experiencias de la vida y todo. No se da todos los días cuando tú estás con tu familia, porque sí, tu familia te conoce todo. No, ¿qué otra cosa trabajar ahí? Ya, y Paulina, un poco cerrando, invitando un poco a las mamás jóvenes a como atreverse, a romper todos estos miedos, todo que nos cuenta la Connie, que se lancen también a postular en una empresa formal. Sí. ¿Cuál sería tu invitación? Sí, en el fondo? El mercado laboral las está esperando. Créanme que hay muchas jefaturas, muchas áreas dicen, tráeme una mujer, y las mujeres son más responsables, son más detallistas, son más comprometidas. Entonces, estamos aquí, siempre hay ofertas laborales. Nosotros como empresa jamás, como he dicho, hemos discriminado si es mujer o es hombre, y yo les aseguro que la mayor parte de las empresas están buscando ese talento que tiene que ver y que está muy ligado con el ser mujer, con lo que podemos entregar en una empresa, cuál es nuestro aporte, que no es solo un aporte técnico, es un aporte también en las relaciones interpersonales y que eso es valiosísimo. Así que atreverse a mirar, estar buscando hasta encontrar ese trabajo que probablemente les va a motivar, averiguar sobre las empresas, buscar un poquito, googlear o la inteligencia artificial de qué se trata y prepararse para aquello que están buscando y empezar a cumplir sus sueños. Oye, y para postular directamente, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿A través de la página web de ustedes? Nosotros tenemos a través de la página web, a través de las distintas plataformas, CompuTrabajo, Trabajando, Laborum, por LinkedIn. También tenemos un correo que es selección@parquedelrecuerdo.cl. También pueden postular ahí.
y estamos de puertas completamente abiertas. Súper, bueno, muchas gracias a las dos por compartir su historia, sus pensamientos y sobre todo estar cambiando el mundo. Pues yo creo que las dos, cada una desde su línea, está abriendo puertas, está abriendo espacios para otras mujeres, otras madres, y sobre todo tú, Connie, que yo creo que tenía un tremendo desafío de poder mostrarle al resto de las mujeres y madres que sí se puede, que tú lo has logrado, que realmente estás pensando en darle algo mucho mejor a tu hijo después. Yo creo que eso es maravilloso escuchártelo, porque de alguna manera yo creo que es la forma que uno tiene fuerza para movilizarse, para levantarse temprano, para sacrificarte y no ver tu hijo. Pero tú estás viendo el futuro. El futuro. Solo el futuro. Uno cambia obviamente su manera de pensar, pero primero está en ello. Y yo quiero que el día de mañana mi hijo sea más que yo, y para que él sea más que yo tengo que esforzarme hoy de desarrollarme emocional, de todo lo posible, en lo que más pueda aprender para entregarle a él todo lo que en algún momento al principio dije. Yo sentía que mi papá era como, no sé, el más inteligente, el capo, el que sabía todo, cosa que le preguntaba y él sabía. ¿Tú quieres hacer lo mismo? Quiero, exacto, que mi hijo me vea de esa manera. Pucha, mi mamá siempre trabaja, es súper esforzada, no sé qué, pero además sabe mucho, cosa que yo le pregunto, sabe, como un asistente social para mi hijo. Buenísimo, ya, muchas gracias a las dos. Agradecemos este capítulo, sobre todo el apoyo en este podcast a Preuric y Parque del Recuerdo. Muchas gracias. Gracias.